Hola, bienvenidos al canal de Skylight. El 29 de septiembre de 1903, el señor Griffith iba rumbo a su casa caminando por una de las calles del pueblo de Van Meter. Ya era la noche y en esa época, estamos hablando de 1903, no había luces en demasía, o sea que las calles eran bastante oscuras. Él se dirigía a su casa, eran alrededor de la 1 de la mañana, pensando sus cosas, seguramente en descansar, en comer algo y descansar, cuando le parece divisar una figura en el techo de un edificio. Se para y divisa una figura humanoide que parecía tener una luz que surgía de su frente y alas. Y aparentemente era bípedo, tenía dos piernas. El ser al cual él adjudicó en un principio que podía ser un ladrón, pero que atónito se dio cuenta que no, desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, a la noche del día siguiente, siendo más o menos la 1 de la mañana, el señor, en realidad el doctor Alcott, otro vecino muy respetable de la zona, estaba durmiendo tranquilamente, también alrededor de la 1 de la mañana, en su alcoba, cuando se despierta con una luz que le daba a los ojos, una luz brillante, que atravesaba el ventanal de su habitación. En ese momento toma la pistola, sale de la casa, creyendo que se trataba de un ladrón, y cuando se enfrenta al presunto ladrón, en realidad era esa figura enigmática, mezcla animal y humana, de la frente del cual provenía un destello de luz intenso. Y entonces él dispara su pistola varias veces. Y al ver que no le hacía ningún tipo de herida a este ser, corre para protegerse en su casa. El 1 de octubre de 1903, el banquero del pueblo, el señor Clarence Dunn, estaba en el local del banco terminando su trabajo. Era también muy tarde, la 1 de la mañana. Ya estaba por finalizar sus tareas. Generalmente se quedaba después de horas para poder trabajar más tranquilo, cuando nota que una luz proveniente del ventanal también del edificio va como buscando algo. Esa luz va buscando algo hasta que se focaliza en su propio cuerpo. Creyendo que se trataba también de un ladrón, toma una escopeta y dispara varios tiros. El ser, esta especie de murciélago de dos patas, no tiene ningún tipo de reacción, simplemente desaparece en la noche. A la mañana siguiente, el señor Dunn descubre en la calle de tierra frente al banco dos huellas con 3 dedos en cada una, y toma unos moldes de yeso de las huellas que no se encontraron, digamos, que en algún momento desaparecieron. Esa misma tarde, vamos a seguir con las fotos. Este es el ser, de su cabeza provenía la luz que se podía ver. Este es el banco, ¿no? Un banco, estamos hablando de 1903, ¿no? Bastante humilde, digamos, relativo a la época en que se desarrollaban tus tareas. Esa misma tarde, el señor Jasperson, que era un periodista, aparentemente un fotógrafo de algún medio local, toma una foto de un ser posado, como vemos, en el techo de una ferretería, la única ferretería del pueblo, la ferretería perteneciente al señor White. Según la versión del señor Jasperson, el fotógrafo,
manifiesta que se trataba de un ser alto, con enormes alas, que, digamos, luego de haber tomado esa fotografía, en lo alto del techo, desapareció también entre los techos de la vecindad. Al día siguiente, el dueño de la ferretería, el señor White, se despertó esa noche con unos sonidos metálicos extraños que provenían aparentemente de la calle. Él también piensa que se trata de un ladrón, porque en un pueblo tan tranquilo, tan apacible, con noches que prácticamente no se escuchaba nada salvo los grillos, era muy raro escuchar este tipo de sonidos. El señor White también se asoma y ve a este pájaro enorme, si se quiere, sentado en un poste de teléfono, y le suelta varios disparos de su escopeta. No pasó absolutamente nada con la criatura, y esta se dio vuelta miró a su agresor y lo enfocó con ese potente rayo de luz que provenía de una especie de cuerno romo que tenía en su frente, encegueciéndolo. Pero también largó una especie de olor muy fuerte, muy feo, que lo dejó prácticamente aturdido. Luego se escapó también, aprovechando la oscuridad. Pero, alertado por el disparo, el señor Sidney Gregg, que era un comerciante también de la zona, salió a la calle principal y observó cómo la criatura descendía del poste, al igual que estaba viendo el otro comerciante, pero da más detalles, porque dice que al llegar al suelo se mantuvo erguida y, según relató, tenía por lo menos 2,5 metros de altura y una potente luz que le salía de la frente. Después, la criatura dio unos fuertes aleteos y saltos, como dice él, de un canguro, comenzándose a alejar. En un momento se detiene, corre en 4 patas y, extendiendo sus alas, vuela en dirección, aparentemente, de una mina de carbón abandonada que estaba en las inmediaciones de este pueblo de Van Meter. Lo cierto es que esa noche muchos pobladores de la zona escucharon sonidos espeluznantes provenientes de esa mina abandonada. La gente empezó a tener miedo, a patrullar la zona, y se acercan a la mina, donde vieron no solamente una, sino 2 criaturas que salían volando de la mina, y la multitud entonces se reunió en el lugar y decidieron tomar sus armas y dispararle cuando regresaran. Eso hacen, las criaturas regresan a la mina, la gente le dispara, pero evidentemente los disparos no efectúan no tienen ningún tipo de consecuencia frente a las criaturas. Con lo cual las criaturas entraron nuevamente a la mina, y la gente decidió sellar la entrada de esa mina. Aparentemente, allí, el día 3 de octubre de 1903, en esa mina, fue la última vez que se divisó a estas criaturas. Lo único que queda como quizás registro, aparentemente, de su estadía, de sus apariciones, fue esta foto tomada en la ferretería, pero es una foto muy discutida. Aún hoy se discute respecto a su legitimidad, ¿no? Este es un artículo del periódico del lugar. Acá vemos a la gente reunida, gente trabajadora, gente en general, trabajadores rurales, comerciantes. Y bueno, a partir de este momento, del momento que tapiaron la mina, las criaturas desaparecieron. Dice que se volvieron a ver
nuevamente allá por la década del 80. Pero bueno, nadie da fe respecto a la veracidad de esos informes. Queda también como recuerdo, además de la foto, todos los años se conmemora, en esta fecha se conmemora en este pueblo las visitas de esta criatura de Van Meter. Se hace una especie de festival donde se conmemora las visitas de esta criatura. Como siempre decimos, no podemos dar fe de la realidad de este tipo de hechos, pero sí sabemos que muchos investigadores manifiestan que estos hechos acompañan a la humanidad desde sus inicios. Fenómenos extraños que, como diría el sociólogo Pablo Vergel, español, son rupturas del tiempo y del espacio, donde aparece una situación extraña, de la cual no sabemos cuál es el origen, de dónde proviene, por qué este tipo de manifestaciones, si provienen de la misma persona que es testigo, algún tipo de proyección de su psicología, quizás un arquetipo del inconsciente colectivo, quizás un egregor, quizás un daimón, quizás seres que irrumpen en nuestra realidad provenientes de otras galaxias, o quizás de otras dimensiones, o quizás son viajeros en el tiempo que pasaron por acá, o como las nuevas teorías respecto a este tipo de fenómenos analizan la posibilidad que todo este tipo de fenómenos, sean criaturas aladas o humanoides alados, duendes, Bigfoot, ovnis, extraterrestres y toda una serie de fenómenos que tienen que ver con la extrañeza que producen, o la extrañeza de su presencia, no son más que diferentes máscaras a través de las cuales se manifiesta una inteligencia que se nos escapa, algo que se nos escapa, que está detrás de este fenómeno y que de alguna manera interactúa con la humanidad desde tiempos remotos con algún tipo de propósito que no está claro. Puede ser, dicen algunos autores, que sea dominar a la sociedad humana o intervenir para que de alguna manera controlarla cultural y socialmente. Bueno, la respuesta todavía no la tenemos respecto al origen de todo esto, pero sí que algo pasa, porque fenómenos de este tipo se repiten desde hace muchísimo en diferentes lugares y épocas de la historia de la humanidad. Como siempre, queda a criterio de ustedes definir o decidir la realidad o no de este tipo de hechos. La gente que estamos de alguna manera interesadas en el fenómeno, lo analizamos, los investigadores de campo también, estamos normalmente caminando por una medianera muy finita, un camino muy finito, quizás entre dos mundos, ¿no?, que tienen diferentes formas de realidades, diferentes parámetros de realidad, diferentes leyes de realidad, y de alguna manera también entre la verdad y la mentira, entre la fantasía y la realidad, o en lo que se puede llamar hoy quizás un realismo fantástico. Bueno, las cartas están sobre la mesa, cada uno de ustedes seguramente en su interior tendrán sus propias consideraciones. Les agradezco la compañía hasta este momento, les agradezco la posibilidad de un like y de suscribirse al canal si les interesó, para ir creciendo. Y bueno, nos vemos nuevamente con algún otro de estos tipos de fenómenos que son tan interesantes y que de alguna manera buscamos un camino que nos lleve a esclarecernos. Gracias y hasta pronto.